Yo lo que creo es que lo que pasó desde el campo nacional y popular es que en algún momento un sector, ¿no?, de la dirigencia política se quedó defendiendo el status quo. Uf. Eso fue lo que sucedió. Y no había lugar para discursos disruptivos. Entonces vino un Milei con un discurso disruptivo. O sea, yo el de no hay plata lo escucho desde que tengo, no sé, razonamiento. Es algo muy presente en los sectores populares, el no hay plata. No hay plata en la casa, todo el tiempo te lo están diciendo. Vos lo escuchás, yo lo escuchaba a mi madre, lo escuchaba en la casa de compañeras de mis amigas, digamos. Es muy fuerte que incluso cuando, que es una frase junto con la de Messi, ¿no? Ese anda para allá, bobo. Era los compañeros Mantero en la calle Avellaneda en Flores, para la Navidad de ese año donde Milei ganó las elecciones presidenciales, las 2 remeras que vendían, que salieron más con las frases, eran esas. La de no hay plata. Y anda para allá vos. Y anda para allá bobo. 22:13 minutos, escuchamos Autoestima de Marilina Bertoldi y es esto, hoy todas cantantes, autoras, compositoras, mujeres y argentinas, la musicalización a cargo de Belén del Huerto. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, estamos esperando a la segunda, que es Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Bienvenida, Dina, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la invitación y nada, que mejor que un día, ¿no? Un miércoles de mucha lucha podamos seguir acá todavía a la expectativa de lo que se sigue discutiendo en diputados, pero también para hacer una reflexión de lo que significó hoy esa unidad, de la unificación de todas las luchas, de los distintos ejes que se vienen, ¿no?, que se vienen discutiendo, a quien el gobierno nacional está atacando fuertemente, y que hoy fue una plaza llena, multitudinaria, con muchas expresiones, y la expresión más fuerte fue la de seguir consolidando la unidad. Totalmente. Bueno, quiero arrancar por un tema que veníamos peloteando, que es esta idea de llegamos a Milei por culpa del feminismo. Las feministas nos trajeron a Milei. Digo, no fue la falta de políticas públicas, no fue la ruptura del compromiso electoral de Alberto Fernández, no fue el miedo de Alberto Fernández a tocar una medida de fondo, fueron las feministas. ¿Qué les responde, Dina, desde tu recorrido? Y yo creo que es fácil culpar cuando no te querés hacer cargo de las distintas situaciones que estamos atravesando. Yo creo que el día de ayer se cumplieron 10 años del Ni Una Menos, sí. Y el Ni Una Menos ha significado muchísimo para nosotras, muchísimo. Te estoy hablando de las mujeres en general, pero te hablo particularmente para nosotras como trabajadoras de la economía popular, como esas mujeres que no solamente somos parte del sector, sino quienes nos enfrentamos a diario con distintas situaciones, y que el Ni Una Menos nos permitió incluso poder identificarnos como feministas, porque muchas de nosotras nos pasaba que no nos identificábamos, pero sin embargo teníamos acciones feministas, y a raíz de toda esa deconstrucción y construcción nuevamente colectiva, nos ha permitido llevar discusiones, llevar nuestra agenda a distintos espacios, y creo hoy que ese feminismo viene hoy a marcar, no solo a marcar la cancha, a marcar agenda, sino que ese feminismo, ese Ni Una Menos, no fue solo un hecho político en la Argentina, sino al contrario, que trascendió desde otros países, sobre todo en América Latina. Todos los ojos siempre estuvieron puestos en la Argentina, ¿no? No nos olvidemos que incluso fuimos nosotras las que le hicimos el primer paro general al gobierno de Macri. Claro. Entonces, este discurso de que el problema son los feminismos, al contrario, que deberíamos de la sociedad entera, pero bueno, que no vamos a esperar que este gobierno, el que viene demostrando un montón de situaciones complejas, el ataque directo no solamente a los feminismos, sino a los sectores más organizados, y no es casualidad que hayan elegido a los feminismos como enemigos, porque es justamente un sector que se viene organizando y que tiene mucha fuerza, y lo demostró nuevamente hoy. ¿Y cómo me contás este transcurso de que se llegó a pasar del 3 al 4 de junio? ¿Y cómo se dio esa discusión en asambleas por ahí que puedas comentarnos?
Y yo creo que, creo que desde el 10 de diciembre del 2023 que asume este gobierno cruel, porque es un gobierno cruel, insensible, empezábamos, ¿no? Como esta idea de, nosotros creo que el campo nacional y popular empieza a construir una unidad muy sólida por allá por el 2016 cuando gobernaba el gobierno de Macri, y eso se fue consolidando, ¿no? Y creo que en este contexto unificar las luchas, yo por lo menos personalmente siempre digo, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a unificar las luchas, la lucha en la calle, también en el territorio claramente, porque creo que en los momentos más difíciles es donde uno más, la militancia, necesita estar cerca de las compañeras, de los compañeros en los territorios que hoy estamos atravesando una situación bastante compleja. Entonces, que hoy, el día de ayer se hayan cumplido 10 años de Ni Una Menos y que se haya discutido en 2 asambleas que se hicieron previas, unificar y acompañar, porque hoy no solo fue los y las jubiladas, hoy también a la mañana estuvieron con el eje de discapacidad, o sea, claro, estuvo también ahí. Entonces, a mí me parece que unificar las luchas de discapacidad, de los jubilados, de los feminismos, de los transfeminismos, de toda la agenda a la que viene siendo atacada este gobierno ha sido muy bueno. Te vuelvo a repetir, creo que tenemos que tomar mucho ejemplo de los feminismos. Tenemos que tomar un ejemplo, porque el feminismo cuando ha salido a la calle en unidad, con una sola voz y con un solo puño, se han logrado muchas conquistas, muchas políticas públicas que pudimos avanzar, incluso, ¿no? El matrimonio igualitario, bueno, un ministerio que también lo propusimos y lo construimos, con las debilidades que puede haber tenido, pero no con este discurso de que saquemos todo. Al contrario, creo que el Estado tiene que estar más presente que nunca, un Estado eficiente, un Estado que esté presente, pero fundamentalmente que acompañe todos los procesos que se han venido dando. Entonces, hoy ha sido una demostración de esa unidad de lucha, y creo que eso es lo que tenemos que seguir para adelante. Lo escuchaba al compañero que decía, se está gestando algo, y para mí, se acaba de aprobar la ley previsional, sabemos que este desquiciado la va a vetar, y me parece que no puede pasar así nada más por arriba, ¿no? Que el pueblo, que la clase trabajadora, que el pueblo en su conjunto tiene que salir a la calle, porque hoy creo que el pueblo realmente la está pasando mal, más allá de que algunos por ahí digan, bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué más paciencia podés tener cuando tenemos un gobierno que decide atacar a los abuelos y que la única respuesta son los gases, son los palos? Bueno, hace poquito con el decreto en contra de los y de las migrantes. Tremendo. ¿No? Ahora nos vamos a meter con eso, porque me interesa, Dina, en tu condición no solo de trabajadora de la economía popular, de referente feminista, sino también de migrante. Quiero darle la bienvenida a nuestra otra invitada, es Georgina Orellano, trabajadora sexual, secretaria general de Amaro. Bienvenida, Georgina. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, quiero meterme con un tema importante que es, a diferencia de lo que puede pasar en otros lugares de Latinoamérica, vos hablabas del feminismo como referencia, en Argentina se ha construido un feminismo popular, ¿no? Hoy tenemos 2 invitadas acá que distan de la idea de la doctora en ciencias sociales, de clase media, hija de una familia que le permitía sentarse a leer en sus ratos libres, sin tener que salir a laburar. Y me parece interesante traer esta discusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo popular? ¿Por qué ese apellido y por qué prendió tanto en nuestro país este tipo de propuesta política? Bueno, nosotras creemos que cuando hablamos de feminismo popular hablamos también tener otra práctica dentro del feminismo, que es importante, por supuesto, los aportes teóricos, pero si eso no son acompañados con aportes que se construyen en la calle, no se logran las verdaderas transformaciones. Y nosotros le llamamos feminismo popular un poco también para disputar el sentido de qué feminismo queremos poder construir. En el caso de las trabajadoras sexuales, nuestro recorrido fue muy difícil transitar dentro de los espacios feministas. No somos las únicas, ni tampoco tenemos una postura de victimizarnos, sabíamos a dónde íbamos y sabíamos con qué discusiones nos íbamos a encontrar, pero también era necesario
ir a discutir, ir a incomodar esos espacios y sobre todo a recuperar la palabra, porque siempre han hablado sobre nuestras vidas, siempre han tenido una mirada inclusive de construcción con estereotipos y con imaginarios que dista mucho de la realidad que nosotras atravesamos y sobre todo que tiene una distancia en cómo nosotras nos percibimos dentro del trabajo sexual, dentro de la informalidad, perteneciente a los sectores populares, y por eso digo, cuando hablamos de transfeminismo popular, de feminismo popular, estamos hablando de darle lugar a aquellas compañeras, a aquellos sujetos, a aquellos cuerpos, a aquellos colores de pieles que durante mucho tiempo veíamos el feminismo, ¿no?, como nuestro enemigo, veíamos el feminismo como las que construyen doctorados y las que vienen a iluminarnos a nosotras y bajan al barrio cada tanto con una encuesta a sacarnos la información y después nos vuelven más, o que solamente les interesan nuestras vidas para sus tesis doctorales y después no hay un acompañamiento, ¿no?, sobre nuestras realidades, no hay una devolución siquiera de qué es lo que te lleva, qué hiciste con lo que te llevaste, ¿no? Claro. Así que nosotras decimos eso, el feminismo popular es de las de abajo. Es con perspectiva de clase, llevamos justamente la clase, aparte del género, llevamos con nuestras realidades, sobre todo la importancia de que los feminismos tengan una perspectiva de clase y que se tenga en cuenta las agendas de las realidades y las precariedades que atravesamos las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares. Perú. Sí, pensando un poco en esta construcción del feminismo popular, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras de la economía popular también tomaron otra centralidad dentro de las asambleas, ¿no? Antes del Ni Una Menos, eso, desde los 80 hasta esta parte, estaban las blancas liderando esos procesos, y me parece que la incomodidad es parte de la política, ¿no? Lo que mencionabas recién. ¿Cómo vivieron el proceso, los primeros procesos asamblearios desde la irrupción del 2015 hasta ahora? Porque, digo, no sé, pienso en el 1F de la Asamblea Antifascista. También muchas mostris, diversidades, juntándose en un espacio como el Parque de Sama, que hizo tremenda marcha por los dichos de Milei en Davos. Y pienso en esta construcción mucho más transversal de eso, de la clase trabajadora hoy marchando en contra de las políticas de crueldad. ¿Cómo lo fueron construyendo? Que me respondan cada una desde sus agrupaciones, grupalidades. A ver, para nosotras como trabajadoras de la economía popular, creo coincido con Georgina, construir desde la incomodidad nos sirvió porque es tal cual, o sea, a ver, nosotras desde la incomodidad, pero también con mucho respeto, empezamos a irrumpir en estos espacios, porque claramente no es lo mismo una mujer asalariada viviendo en Palermo que una compañera que se inventa su propio trabajo, que subsiste y que vive en un barrio popular o en una villa donde aún en un 2025 ni siquiera hay cloacas, ¿no? Y que ya ser de un barrio popular, ser de una villa, estar en una esquina, ya tenés una etiqueta, ¿no? Entonces, desde esa incomodidad y con mucho respeto irrumpimos en esas asambleas. No vamos a agradecer ningún espacio que se haya abierto, porque esos espacios se conquistaron, pero se conquistaron con discusiones que tienen que ver con las realidades. Entonces, desde esa irrupción, desde esa incomodidad, desde ese irrumpir en las asambleas, empezaron a levantar consignas que tienen que ver con esas realidades, ¿no? No sé, te hablo como trabajadora de la economía popular. La consigna de trabajadoras somos todes significó mucho para nosotras. Significa incluso que levanten una agenda. ¿Por qué? Porque a veces incluso, ¿no? Georgina lo mencionaba, no solamente hemos servido muchas veces como conejillo de India, sino que incluso las políticas públicas a veces que se redactan, que son muy buenas porque lo teórico sirve, porque seguramente las personas que se han quemado el coco estudiando años sobre años pueden escribir muchas políticas, pero a veces son muy alejadas de las realidades, que tiene que ver, un ejemplo claro es
las promotoras de género. Vos podés sacar un montón, líneas, todo lo que quieras, incluso las políticas que nosotras, yo te lo digo, yo como secretaria junta de la UTEP, fui muy crítica a muchas políticas, que no dije hay que desaparecer, lo que dije hay que mejorarlas, porque muchas políticas son parches, pero no solucionan lo que pasa realmente. Profundízame un poco, Dina, ¿cuál es la mirada sobre la política de promotoras de género? Por ejemplo, una compañera, una vecina en un barrio, no va a llamar a una línea a pedir ayuda. Claro. Lo primero que hacen es hablar con las compañeras, hablar con las promotoras de género, primero porque vos, al ser víctima, no es fácil ir y contarle a alguien que está siendo víctima de una violencia. Se habla como, bueno, llama. Hay muchas mujeres que ni siquiera tienen un celular. Teléfono. No hay celular, no hay internet. No hay las condiciones muchas veces para que esa política pública caiga abajo, para que llegue abajo. No llega. Un ejemplo que a mí me pasó fue con el programa Acompañar. Yo lo aplaudí, Claro. pero por otro lado también fue crítica, porque era un programa que duraba 6 meses. Ninguna situación de violencia dura 6 meses. En 6 meses hay todo un proceso de acompañamiento. Incluso estas promotoras de las que te hablo, que también terminan siendo víctimas de esa violencia, porque las promotoras no solo se llevan ese problema también a sus casas, sino que muchas veces poniendo de su propio dinero para acompañar a la víctima, porque te revictimizan a la persona, pero también son horas, días que tenés que ir y volver, y eso significa gasto. O sea, en Sí. lo concreto es eso. Entonces, creo yo que para que puedan redactarse políticas públicas que realmente caigan a estos sectores o realmente acompañen estos procesos, tienen que haber compañeras que saben de qué se trata. Claro. Entonces creo que desde esa irrupción y desde esa incomodidad empezamos a construir una agenda con mucho respeto, no para pelearnos con las compañeras o pelearnos con el feminismo blanco, sino con realidades concretas y para que seamos sororas de verdad, solidarias de verdad y abramos esas agendas y empecemos a construir una agenda que realmente nos abrace a todos. Ujú. Sí, en el caso de las trabajadoras sexuales, a ver, nosotras sí ahí decimos de que con la irrupción del Ni Una Menos posibilitó que, bueno, que muchas de nosotras nos sintiéramos parte y sintiéramos que un sector del feminismo por lo menos estaba poniendo en agenda situaciones de violencia, como la violencia de género, como la violencia económica o la violencia institucional, que por primera vez nos sentimos como que nos estaban hablando. No había algo de nuestra realidad que las había llegado, y después cuando empezamos a habitar los espacios, bueno, fue una disputa, sigue siendo en nuestro caso hasta el día de hoy una disputa constante. No la hemos pasado bien, hemos recibido incluso algunas situaciones de violencia, recuerdo en las primeras asambleas, después de lo que fue el 3 de junio del 2015, cuando nos encontramos para organizar el primer paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans a Mauricio Macri. Había un sector que hasta el último día, cuando se estaba terminando de redactar y cerrar el documento, no había consenso en que aparezca la palabra trabajadoras sexuales. O sea, ni siquiera se pedía ahí que se reconozca el trabajo sexual como trabajo. O sea, el único párrafo que habíamos logrado poder introducir en ese pliegue de demandas era basta de violencia institucional hacia las personas que ejercen trabajo sexual. Y no querían la palabra trabajo sexual. Entonces querían otra categoría con la que nosotras, digamos, no nos sentimos contenidas, que son personas en situación de prostitución, una categoría incluso que no pertenece a nuestro diálogo, a nuestra realidad. No es que cuando entre compañeras decimos, ¿hace cuánto estás en situación de prostitución vos? No nos hablamos de ese modo, o sea, siempre estuvo la palabra trabajo. Siempre, yo trabajo de tal a tal hora, mañana vengo a trabajar, che, hoy el trabajo estuvo jodido, che, hoy el trabajo no me fue bien, hoy la policía nos molestó en el trabajo. O sea, siempre la palabra trabajo estuvo presente, está presente en el territorio. Entonces, a nosotras nos molestaba un montón de que nos impongan una categoría con la que nosotras no hablamos, con la que no nos sentimos representadas y sobre todo con la que no está presente en el territorio. No es una categoría súper técnica
que nos quita a nosotras nuestra identidad como parte de la clase trabajadora. Pero bueno, también es decir que ahí hay muchísimo, dentro de los espacios feministas hay muchos otros debates que no están saldados, que no solo tienen que ver con la cuestión del trabajo sexual o el reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, sino que hay otros debates que tienen que ver cómo se construyen las políticas públicas, ¿no? Esto que hablaba Dina y hacía mención, esto de que la realidad de los barrios no es lo mismo que la realidad que se transita en las grandes ciudades. A nosotras nos pasó que hay compañeras que nos contaron de que había bajado, no sé, un ministerio, siempre le dicen así, es como que baja, no, nunca está, como que es un avión que baja, ¿no? El Estado bajando, y le habían llevado copitas menstruales. Y le habían dado toda una clase, ¿no?, de por qué había que dejar de utilizar las toallitas higiénicas, que era una cuestión, ¿no?, de ayudar al medio ambiente. Bueno, pero las compañeras le decían, todo bien con el medio ambiente, pero acá no tenemos gas. O sea, ¿cómo vamos a esterilizar la copita menstrual si cocinamos a leña? Y por ahí baja la copita menstrual, pero también baja, ¿no?, el gas natural ahí a ese barrio y sobre todo a esas compañeras. Lo mismo, bueno, con el programa Acompañar, con otras políticas que pensó el Estado. En la pandemia, recordamos mucho en la pandemia que para poder acceder a cualquier política social era todo a través de las aplicaciones en los teléfonos celulares, y para nosotras eso era un problema, claro, porque no había teléfono, las compañeras no tenían teléfonos celulares, en los lugares donde viven no hay conexión a internet. Después nos pedían, no sé, abrir un correo de mail, y nosotras no sabíamos, porque no usamos mail, no es que yo te voy a mandar un mail, yo te mando un WhatsApp, un audio. Claro. Hay muchas compañeras que incluso mandan audio porque no saben leer ni escribir. Entonces el propio Estado te está pidiendo que para que vos te inscribas al programa Potenciar Trabajo, que te inscribas al IFE, te tengas que bajar la aplicación en un teléfono que no tenés, con un acceso a internet que no tenés, y encima abrirte un mail con una contraseña que es algo que no es parte de tu vida cotidiana. Entonces nosotras decimos eso, siempre el Estado le está hablando a un sujeto que es la clase media, y no va un poco más para abajo y no profundiza en un montón de otra desigualdad e injusticia. Esas discusiones nosotras las damos en los espacios feministas. Siempre intentamos darla, esto, no para también para pelear, digo, porque hay que evitar el conflicto. Basta de diálogo y consenso. Hasta acá no trajo el diálogo y el consenso. No, digo, hay que evitar el conflicto, porque evitar el conflicto se llega al consenso, porque si vos no evitás el conflicto y lo esquivás todo el tiempo, y bueno, vas a terminar siendo una agenda cumpliendo efemérides. Eso ayer, claro, lo decíamos un poco con las compañeras de la CTA. Bueno, pasó el 3J, pasó el 4J. ¿Ahora cuándo nos volvemos a encontrar? ¿El 25 de noviembre? Claro. ¿Nos vamos a acompañar a los jubilados el miércoles que viene? ¿Lo vamos a mirar por la tele si los vuelven a cagar a palo? No, y me quedo con la reflexión tuya de cómo el Estado piensa desde las clases medias, políticas para la clase media, ¿no? Parafraseando la lectura marxista de la realidad, uno piensa donde sus pies pisan, ¿no es cierto? Quizá el día que las laburantes y los laburantes tengamos espacio de decisión en el Estado, o más espacio de decisión, porque en algún momento los hubo, bueno, hayan políticas pensadas para trabajadores y trabajadoras. Te debo una pregunta, Gaby Reche, pero estoy atrasadísimo con la tanda. Programón el de hoy, 11 3200 0530. Cuando volvemos de la tanda, seguimos hablando con dos invitadas de lujo. Tenemos a Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, y a Georgina Orellano, secretaria general de AMAR. Y nos quedamos un rato más en esto que se llama Y si sale bien. 20 minutos para las 23 horas. Seguimos en este especial que hemos dado en llamar Ni una menos, 10 años de salidas colectivas, con dos invitadas de lujo, Georgina Orellano y Dina Sánchez. Gabriel Reche, te quedaste como con ganas de meter bocado. Contame qué estabas pensando. Hace un rato, Dina, vos decías, bueno, le echaron la culpa a los feminismos de perder las elecciones, y Jair acotaba, no fue por tal cosa. La verdad, yo no tengo idea por qué ganó Milei las elecciones. Todavía me estoy preguntando qué cosa extravagante tuvo que suceder o qué cadena de cosas sucedieron. Pero hay una pregunta que tampoco tiene respuesta para mí todavía, que es ¿con qué proyecto político se le gana a Milei y se recupera buena parte
estas políticas y de estas discusiones necesarias ya desde el poder y no desde una situación de persecución, de casi como clandestinidad. Hay algunas cosas que sí se saben. Por ejemplo, inclusive en los sectores populares, en la franja de pibes, varones de entre 15 y 25 años, Milei ganó por afano, 60 y pico %, inclusive pibes que vienen de familias que no votaron a Milei. Y parte de los motivos fue un discurso encendidamente antifeminista, no solo de parte de Milei, sino de parte de los pibes que votaron a Milei. Pibes que en otra situación, en otra década, hubieran posiblemente votado por otro proyecto político. ¿Qué se hace con ese grupo social? ¿Se lo ignora? ¿Se lo combate? ¿Se le va a hablar? ¿Con qué herramientas? ¿Qué opinan ustedes? Silencio de radio. No, Vale todo, Yo uno- pregunto para saber. Yo creo que, bueno, al principio, creo que cuando aparece este desquiciado, muchos subestimamos al loquito. Decíamos, no, diciendo esas cosas, o todo lo que dice, no va a llegar, no va a ganar. Pero creo que nos hablábamos entre mucha militancia, no teniendo en cuenta que hoy las juventudes también atraviesan otras situaciones, incluso siempre uno dice, bueno, las juventudes de antes no son las mismas de ahora, pero porque tampoco no es, o sea, hay todo el sistema, todos vamos como mutando, ¿no? Y cuando gana Milei, creo que la primera reacción fue el enojo con los pibes, el enojo con la juventud. Yo personalmente digo que, por supuesto, yo no me voy a enojar con los pibes, no me voy a pelear con los pibes, al contrario, creo que es momento de abrazar a los pibes, más en este contexto, y te hablo incluso porque siempre escucho como, bueno, el futuro está en la juventud, pero en los barrios, esa juventud no tiene ni siquiera cómo proyectar un futuro, porque cuando justamente el Estado está ausente, avanza el narcotráfico, por ejemplo, y los pibes o los mata la policía, están quemados con la droga o terminan siendo soldaditos del narcotráfico. Entonces es muy difícil. Y también para muchos de nosotros, y sobre todo para la militancia, fue un balde de agua fría, porque en nuestros barrios, en estos barrios donde los pibes no pueden construir un futuro, votaron a Milei. Más los pibes que las pibas. Exacto, entonces creo que ahí no hay que enojarse, pero con todas las cosas que se han hecho mal. Y porque también se instaló un discurso fuerte. Ayer mismo cumplíamos 10 años de Ni Una Menos y mataron a una mujer en Moreno. ¿Entendés? Porque antes del Ni Una Menos no es que nunca existió la violencia o nunca existieron los femicidios. Por supuesto que siempre existieron. Pero no salían a relucir, como muchos que no salen a relucir, ¿no? Porque también veníamos como estructuralmente pensando que solo la violencia es el vengo y te pego. Y es lo que dijo Georgina, hay violencia de todo tipo. Y hoy más que nunca hay una violencia institucional. Por eso los pibes se agarran mucho de ese discurso de odio también. Entonces, podríamos decir que quizás, mientras que los feminismos, y en particular el feminismo popular, abrazó, contuvo y condujo a las pibas en los barrios populares, los pibes se quedaron como de alguna manera huérfanos de política. Yo creo que se quedaron no solo huérfanos de política, sino que así como el Ni Una Menos nos permitió expresarnos, nos permitió construir, creo yo que hay un ensañamiento cada vez y una crueldad cada vez más fuerte hacia los feminismos. Porque hoy a las mujeres no solamente se les violenta de todas las formas, sino que incluso esto, ¿no? De matarlas, de descuartizarlas, de ponerlas en una bolsa de basura. O sea, hay ahí un mensaje. De perseguirlas desde el Ministerio de Justicia. Entonces, creo yo que
estamos dando como una pelea fuerte con muchas cosas para mejorar, como lo dijo Georgina, porque no vamos a decir ahora, mira, el feminismo es todo bien. No, hay muchas discusiones, incluso hasta el tema político no es transversal también al feminismo muchas veces. A veces no nos hemos podido poner de acuerdo en un documento, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas para saldar, pero sí no creo que sea el enojarse, sino el construir. Creo que, y en primer lugar, el de construirse. Incluso, te lo digo personalmente, yo como mujer migrante peruana, yo vengo de una cultura muy machista. O sea, el feminismo que avanzó acá en la Argentina no es ni siquiera, o sea, en mi país se sigue viendo mucho, o sea, se ven cosas que yo cada vez que cuando puedo viajar, obviamente, o ahora menos que antes, pero me quedo como reasombrada de que todavía esté muy instalado el tema del machismo, del patriarcado, porque culturalmente, estructuralmente estamos así, o sea, por ejemplo, yo soy de una provincia y soy de un pueblo, ¿no? Pero mis primas de mi edad normalizan las cosas que viven cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, la Argentina tiene mucho para dar, y dio mucho, y tiene todavía mucho para dar. Pero tenemos que ver en algún momento también de hacernos cargo de un montón de errores, que muchas veces todo el mundo habla, ¿no? Que el 2016 pudimos consolidar una unidad y pudimos sacar al macrismo, sí. ¿Y qué más? Sacamos al macrismo y ¿qué pasó con eso? ¿Dónde hubo un proyecto común? ¿Dónde hubo bueno, está la palabra programa que está de moda? No hubo un proyecto común. El único objetivo fue sacar al macrismo. ¿Y después qué hacemos? Es lo que dice Georgina. Bueno, hoy fue una marcha multitudinaria. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a guardar y esperamos hasta el 25 de noviembre? O cuando nos dicen cállense, porque ustedes son el problema, vamos a perder la esquina, ¿nos vamos a volver a callar? Ok, esa es la crítica o el cuestionamiento, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de decidir qué hacemos. Bueno, hoy fue esta marcha, ¿y qué hacemos? No, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a reconstruir el tejido social. El tejido social que está totalmente roto, que hay una ruptura, poder achicar esa distancia que hay entre el programa político y las realidades y las precariedades que atraviesan un montón de compañeras y un montón de compañeros organizados o no organizados, con trabajos registrados o trabajos informales, que cada vez la están pasando muy mal. Y después creo que otra de las cosas es comenzar a ser honestas y a ser honestos, ¿no? de cuál va a ser las políticas públicas que se van a implementar o se quiere implementar para poder ir a buscar a esos pibes que dejaron la escuela, ¿no? Que tuvieron que dejar la escuela porque tienen que ir a trabajar de lo que sea, porque en la casa tenés que llevar dinero, o los pibes que están en situación de calle, las chicas jóvenes que están en situación de calle. ¿Qué vamos a hacer con el consumo problemático? Que hoy es una realidad en toda la sociedad y atraviesa todos los extractos sociales. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la salud mental, no la salud mental de nuestra sociedad, que atraviesan un montón de personas? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo informal? Digamos, hoy por hoy hay un porcentaje muy alto de nuestra población que ejerce trabajos informales, inclusive los compañeros y compañeras que tienen trabajo registrado, una vez que terminan su horario de trabajo, se van y se suben al Uber, se suben al Didi Moto, o hacen trabajo online desde su casa para poder llegar a fin de mes o poder sostener, digamos, sus economías. Y después creo que la tarea del feminismo es poder darnos las discusiones que quizás por las urgencias, por las demandas que cada una tiene en su sector, no tenemos por ahí el tiempo necesario y suficiente para sentarnos a recuperar el debate político, ¿no? Poder debatir políticamente qué horizonte queremos construir y hacernos cargo que por ahí las herramientas que un sector del feminismo propuso,
¿no? Como salida a la violencia de género, como salida al acoso callejero, como salida a los femicidios, son las mismas herramientas que utiliza la derecha y que utiliza el fascismo, que es el derecho penal. Entonces digo, ahí sí, yo sí, como feminista, sí me pregunto, sí abro un interrogante, si el scratch y la cancelación son metodologías que nosotras vamos, ¿no?, a darle a las nuevas generaciones para que repitan, ¿no?, violencia, que esa reparación sea el daño hacia el otro. Bueno, eso no es el feminismo, por lo menos no es el feminismo que nosotras queremos. Gaby preguntaba, me meto ahí, Gaby preguntaba qué hacemos con los jóvenes. Yo pregunto, ¿qué hacemos con los chabones? ¿Qué hacemos con los pibes como yo, que fuimos criados por un sistema machista, que tenemos empatía y tratamos de hacer un aporte, que las compañeras nos han dicho desde no tenemos que hacernos cargo de ustedes, hagan su proceso, hasta, bueno, construyan espacios para discutir qué hacen, corten en seco a sus compañeros cuando hay que cortarlos en seco. Y me parece que también hay una pregunta, ¿no? ¿Qué rol nos toca a nosotros, los varones cis, heteronormados, que estamos de este lado de la grieta y que entendemos que el feminismo es una herramienta revolucionaria que discute la distribución del capital y el trabajo, pero que al mismo tiempo no hemos encontrado un lugar, digo, capaz que la respuesta es que... No, tienen un montón de lugares los varones. claro, ya capaz igual, que ¿no? la respuesta es, ustedes no tienen... Más lugares de lo que tienen. No digo un lugar en el feminismo, obviamente, pero digo, ¿qué hacemos con los chabones? Hay una hacemos con los diferencia, chabones? por lo menos nosotros, los chabones de clase media, y bueno, lean a Rita Segato, tienen un montón de herramientas. A mí me preocupa los pibes que no tienen esas herramientas. ¿Y qué hacemos con esos pibes? ¿Cómo se les llega? Escucharlos, escucharlo, abrazarlo. Con propuestas concretas. Y aparte decirle que el feminismo no va ni no atenta contra los derechos de ellos. Claro, justo que mencionabas lo de los scratches, creo que en una primera instancia, por imposición del feminismo blanco, ¿no? Se detuvo en las minidades, ¿no? Tipo, en los micromachismos, en esas violencias que las vivimos nosotras, quienes habitamos el campo político o de la comunicación en el campo público, las vivimos un montón, pero que pareciera que en un momento se detuvo en eso, ¿no? Se detuvo en esas pequeñas cosas y no se fue hacia lo profundo, lo estructural, lo económico, que es principalmente, digo, nosotras ganamos un 25% menos que los varones por hacer las mismas tareas. Casi todas las familias las familias más pobres son las familias monomarentales. Hay datos en la realidad que nos muestran de que las mujeres no solamente sufren esa violencia, sino que lo económico es lo principal de por qué no se van de sus hogares y demás. Todo eso, esa trayectoria nos fue llevando... Y que ahora se ve con se vuelve a ver eso, porque exacto. Hay muchas mujeres que siguen viviendo con el violento por una cuestión económica. Dina, vos decís que eso se ve ahora más que hace 2 años, ponele. Sí, totalmente. ¿Lo ves en los barrios? Totalmente. Muchas compañeras que sufren violencia y no se van de sus hogares porque no tienen a dónde irse. Y porque se van a ir a la calle con los pibes. Entonces, porque todo tiene que ver con todo. Todo es una cadena de situaciones. Cuando falta la guita en la casa, la violencia es mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta para solventar, no sé, hasta para un paquete de pañal. O sea, las situaciones de violencia hoy, y no te quiero contar todo lo que las compañeras o las mujeres están haciendo, lo mencionó Georgina. Las compañeras, por ejemplo, en la economía popular, están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y eso, por ejemplo, también es una discusión que veníamos dando del reconocimiento a los trabajos de cuidado. Y se frenó, me acuerdo en pandemia que no, o sea, las mujeres se pusieron en la primera línea de batalla, perdimos muchas compañeras, muchas mujeres dejaron la vida y empezamos a dar debates profundos. Y después ahora vos ves que como nos van encajonando a discutir otra agenda y realmente eso quedó relegado. Y después, por otro lado, a mí personalmente me da un ataque de bronca, de mucha angustia, de mucho dolor, cuando veo que la política está en Narnia.
Está en un cumple. No está discutiendo la agenda realmente de lo que está pasando. Entonces, ¿Qué máquina de tirar hits que son hoy Están Georgina tirando Medina, factos. Sí, no, yo creo que además, digo, hay algo que atraviesa este momento y que lo hablamos mucho acá, que es que la derecha ha sabido construir futuros posibles. Ha construido, para mí son distopías, son los peores de los mundos, pero son sus utopías, son sus horizontes de futuro. Y nosotros, en la lógica del diálogo y el consenso, de la chiquita y la del tratar de conformar a todos, se nos fue mermando la capacidad de soñar futuro posible. Digo, no lo traigo con el feminismo en particular, no lo traigo como el campo popular. Digo, sueños cada vez más bajos, sueños cada vez con precio más de oferta y incapacidad de pensar mundos mejores, de pensar futuros posibles, aunque sean grandilocuentes y lejanos. Bueno, en las últimas elecciones... Déjame cerrar con esto, Gaby. ¿Qué futuro sueña el feminismo? ¿Qué norte hay en la cabeza de quienes piensan un mundo con una perspectiva feminista? Bueno, un futuro de justicia social, un futuro de igualdad en derechos para todos y para todas. Yo lo que creo es que lo que pasó desde el campo nacional y popular es que en algún momento un sector, ¿no?, de la dirigencia política se quedó defendiendo el status quo. Uf. Eso fue lo que sucedió. Y no había lugar para discursos disruptivos. Entonces vino un Milei con un discurso disruptivo. O sea, yo el de no hay plata lo escucho desde que tengo, no sé, razonamiento. Es algo muy presente en los sectores populares, el no hay plata. No hay plata en la casa, todo el tiempo te lo están diciendo. Vos lo escuchás, yo lo escuchaba a mi madre, lo escuchaba en la casa de compañeras de mis amigas, digamos. Es muy fuerte que incluso que es una frase junto con la de Messi, ¿no? Ese anda para allá, bobo. Era los compañeros Mantero en la calle Avellaneda en Flores, para la Navidad de ese año donde Milei ganó las elecciones presidenciales, las 2 remeras que vendían, que salieron más con las frases, eran esas. La de no hay plata y anda para allá bobo. Y anda para allá bobo. Es fuertísimo eso, porque nos ganaron algo culturalmente, ¿no? Nos ganaron la batalla cultural. Que bueno, que ahí el peronismo decidió por lo menos retirarse, ¿no? Para defender instituciones que no funcionaron bien. Y me parece que la política es eso, poder discutir y decir, che, no funcionó bien esto, y que nadie se ofenda. Exacto. No, nosotros no militamos para que el Ministerio de Desarrollo Social nos dé paquete de polenta. No, nosotros lo que queremos, eso es un mientras tanto. Ahora, el futuro es que todos los compañeros, las compañeras tengan dinero en su bolsillo, ¿no? Y puedan comprar la comida que se les cante. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo asistencialismo y esa no es la política que nosotras queremos. Nosotras, verdaderamente, yo soy militante porque me enamoré de la política de la transformación. Bueno, la política de la transformación se transformó en defender instituciones que no funcionaron, no debatir, porque vos no podías debatir nada, porque era, no, ahora no es el momento, no es el momento. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento, no? Y después es nosotras siempre fuimos antestados. Digamos, si hay alguien que siempre ha sido antestado, fuimos nosotros. Entonces, que ese discurso no lo venga y nos lo gane el del frente, ¿eh? Porque nosotras teníamos que cerrar la boquita y no es el momento, porque esto ahora no, la derecha va a salir con esto. Bueno, mientras vos abandonás ese campo, ¿no? de lo cultural, de lo social, de no recoger el enojo. O sea, y esto también, digamos, la romantización de la pobreza que se hace. Andá a preguntarle a un compañero del sector popular si él está maravillado con ser pobre. Te va a decir que él quiere ser rico, y es que él quiere tener plata. Y el peronismo siempre fue eso. Entonces, ¿de qué momento romantizamos la pobreza? Exactamente, fue la representación de los trabajadores, ¿no? Fue la representación de los trabajadores y del ascenso social, digo. El ascenso social no como mala palabra, el ascenso social como horizonte de sentido. Dina, ¿qué futuro imaginamos? Y mira, nosotras fundamentalmente, porque en la UTEP somos más del 70%, somos mujeres. Entonces ahí coincido con lo que dice Georgina, ¿no? Hablamos de una feminización de pobreza, que el sistema sigue excluyendo y que sigue expulsando a las mujeres del sistema. Y el horizonte, creo, coincido también con Georgina, porque nosotras cuando construimos la UTEP,
la construimos con objetivos bastante claros y con discusiones que tienen que ver con las realidades. Hoy la realidad, y no de ahora, sino como lo dijo Georgina, o sea, la realidad en la Argentina es que la informalidad crece cada vez más. Y desde esa informalidad, nosotras no solo nos inventamos nuestro propio trabajo, sino que empezamos a construir otras formas del trabajo. O sea, trabajo en la Argentina hay, porque uno se crea su propio trabajo, uno ve cómo lo organiza, pero siempre a la hora de hablar de la batalla cultural, nosotras sentimos hasta el día de hoy es que siempre se hicieron de la vista gorda. Uh-huh. Como que en la economía solamente, o sea, en la economía en la Argentina solamente se basaba en el sector público y en el sector privado. Mientras tanto, la informalidad seguía creciendo y sigue creciendo. Entonces, con ese debate nosotros construimos el sindicato y creo que el futuro, por lo menos para nuestro sector, es, empiecen a reconocer que en la Argentina la economía tiene una tercera pata. Uh-huh. Y que tiene que ver con la economía popular. Y que hace muchos años, cuando decíamos la economía popular llegó para quedarse, a muchos les molestaba. A mí me ha tocado personalmente escuchar, no, ustedes no deberían de existir. Y posta que para muchas de nosotras en la economía popular no solamente encontramos una salida laboral, sino una salida colectiva, comunitaria, a muchos de nuestros problemas. Porque muchas de nosotras también transitó un trabajo o un empleo formal y no encontramos la salida como la encontramos en la economía popular. Entonces, un horizonte es, en primer lugar, reconocer y dejar de romantizar a nuestro trabajo. Porque los trabajos de cuidado que muchas compañeras, que tiene que ver con la rama sociocomunitaria, que están todos los trabajos de cuidado en esa rama, la siguen acotando, la siguen romantizando. Las compañeras no viven de romanticismo, las compañeras están trabajando. Y por otro lado, reconocer que todas estas políticas se tienen que discutir en el Ministerio de Trabajo, no en el Ministerio de Desarrollo. Nosotros lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo. No queremos asistencialismo, queremos políticas que acompañen a este sector, que tiene que haber, como dijo también Georgina, nosotras siempre hemos sido críticas al Estado, no para desaparecerlo, sino para mejorarlo. Pero si vos no podés tolerar las críticas, o sea, hay que hacerse cargo de las cosas malas que hemos hecho. Pero si no lo ves, seguimos pasando y seguimos tirando la basura abajo de la alfombra. Y eso está mal, porque las críticas o la autocrítica no tiene que servir para pegarnos de latigazos en la espalda, sino que tiene que servir para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, hoy estamos, te hablo, hace rato lo mencionabas, la realidad es que no solo hemos construido la UTEP, sino que nosotras estamos convencidas que hay que seguir ocupando lugares, hay que seguir ocupando espacios. Para mí personalmente, como trabajadora de la economía popular, tener compañeras del sector, no me importa la bandera de quién, de qué organización. A mí lo que me interesa es que estas compañeras estén adentro de estos espacios donde se discute la agenda. Uh-huh. Y que tener una cartonera como diputada, tener compañeros representando a nuestro sector, para mí es el camino, que no significa que esté todo saldado, porque por lo menos las veces que converso con Nati Saracho, me dicen acá es un nido de ratas para ponerse de acuerdo, debe ser un caos, pero me parece que no tenemos que abandonar ni la incomodidad, ni la pelea, como dijo Georgina, con mucho respeto, pero hay que incomodar, hay que discutir política, porque no solo se hace política sentada dentro del Congreso. Claro. Nosotras hacemos política estando en la esquina, estando en la olla, estando en la rama textil, estando cartoneando, estando produciendo alimentos. Nosotras hacemos política también desde esos espacios porque entendimos que somos sujetas políticas y queremos discutir la política y queremos discutir nuestra agenda porque ya nos cansamos de que sean otros los que hablen por nosotras. 11 3200 0530. Somos los Mirta Legrand de la radio de las madres, mesaza total. Leo algunos de los mensajes, hay un montón, no voy a llegar con todos. Buena Yair y equipo, que yunta hermosa, te juntaste, dos grosísimas y admiradas compañeras. Un gran abrazo para ellas y para ustedes. Claudia desde Marcos Paz, Diego desde Corrientes. Hola Yair, excelente mesa que potencian las mujeres. Gracias por darle aire de culto absoluto, contenidos, profundidad, originalidad, amor, pasión y paciencia. Gracias, Diego querido. Acá también nos dicen, Georgina
Georgina Orellano, después, excelente Georgina Orellano. Acá dice, no sé quién es la compañera, pero le firmo todo al pie. Bueno, estamos con Georgina Orellano, secretaria general de ABAR, Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP. Nos manda mensaje, estamos pasadísimos de tiempo, pero metele una más para el cierre, Belu, así las aprovechamos a las compañeras, no sin antes agradecerle haberse venido después de un día cansador, ¿no? Agitado, sí. Dina decía que desde la mañana estaban las personas con situación de discapacidad, que también muchas transitan situaciones de economía muy fuerte y que esa pequeña ayuda del Estado les hace la ayuda al cuidado. Bueno, yo un poco para que cierren la jornada de hoy, ¿qué les pareció a cada una y que puedan ilustrarnos con palabras para seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que siempre salir a la calle es la salida, siempre no abandonar la calle, acompañar a los sectores que están siendo perseguidos, estigmatizados, señalados por el actual gobierno. Pero bueno, me parece que lo que nos deja son un montón de preguntas. Retomo un poco lo que Dina decía hace un rato, preguntas de que, por ejemplo, hay un montón de compañeras migrantes que hoy no pudieron marchar porque hay una reforma migratoria que lo que va a empezar a aplicar es una racia. Nosotras tenemos compañeras de nuestro colectivo que ya le han llegado notificaciones de tener que presentarse en la Dirección Nacional de Migraciones con un pedido de expulsión. Y le dan un margen de 15 días hábiles para que intenten regularizar su situación. Otras compañeras que tienen miedo, que tienen angustia, son también la mayoría compañeras migrantes de Perú, de Ecuador, y que muchas viven hace muchísimos años acá en Argentina, y que han elegido Argentina justamente escapándose de la violencia machista que hay en sus países. Hay compañeras del colectivo Travesti Trans que nos dicen, yo elegí Argentina porque acá hay una ley de identidad de género, porque yo acá puedo caminar sin que nadie me caiga a palo, sin que nadie me violente, porque acá yo puedo acceder a la salud pública, aunque no tenga mi cambio de identidad de género en el DNI. Después también hay otras compañeras que no han podido participar porque tienen que laburar y entonces tienen que elegir entre comer o ir a la marcha, ¿no? Y me parece que esas son preguntas que nos tenemos que hacer, son preguntas y demandas que tenemos que empezar a pensar de qué manera los transfeminismos vamos a acompañar a esas compañeras, cómo vamos a incluir esas demandas, cómo va a ser el acompañamiento, ¿no?, a las compañeras que están recibiendo las notificaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, las compañeras que viven en la calle, que cada vez son más, las compañeras que están en situación de calle, que están enranchadas, que son violentadas por la policía, que están viviendo en la plaza, compañeras que también están atravesando problemas de consumo problemáticos, sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado, sin ningún tipo de acceso a políticas públicas. Y me parece que el desafío que tenemos los feminismos es que no solamente unir las luchas hoy miércoles 4 de junio conmemorando los 10 años del Ni Una Menos, sino que el feminismo tiene que empezar a ser transversal y tiene que estar también en esos lugares donde están estas urgencias, están estas realidades, están estas precariedades que son ni más ni menos que las precariedades de nuestras compañeras. ¿Dina? Bueno, nada, yo coincido. En primer lugar, seguir consolidando la unidad y después no dejar las calles, claramente. Para mí es fundamental unidad en lucha en la calle, el pueblo peleando desde afuera y muchos, los que no se han vendido, por supuesto, peleando desde adentro. Me parece importantísimo. Por otro lado, desde mi lugar como mujer, como trabajadora de la economía popular, pero también como migrante, me parece que nuestros sindicatos tienen que ponerse a la altura, tienen que ponerse a la cabeza de la lucha. Nosotros ayer en la UTEP hicimos una primera reunión con la compañerada migrante y estamos convocando a una asamblea migrante abierta para el 12, porque creo que en primer lugar, tenemos a veces lo que nos pasa a nosotros y a nosotras como migrantes es el miedo, ¿no? Uh-huh. Que nos atraviesa y nos paraliza, porque el miedo lo primero que hace es paralizar. Me acuerdo cuando recién asumió Milei, pasaba eso a la hora de querer salir a la calle a luchar.
¿no? Esto de cuando Petovelo salía, bueno, la que marcha, el que corta o el que marcha, se le corta el programa y te paralizaba. Y ahora con esta avanzada vuelve a pasar lo mismo, Entonces, muchos compañeros, muchas compañeras empiezan con esto de, bueno, pero no sé si yo tengo derecho a pedir derechos porque no soy de este país. Entonces empieza a atravesarte un montón de situaciones y sensaciones, y ayer lo primero que salía era, bueno, contar cada una desde su experiencia, entendiendo que migrar es un derecho y que muchas veces migrar cuando sos adulto y elegís este país, pero también lo que por lo menos a mí me pasó, yo migré a los 15 años a este país. Yo tengo 30 años viviendo en la Argentina. O sea, tengo más años viviendo acá que en mi propio país. Y migro porque mi mamá fue la primera que migra, y la verdad que a mí migrar me dolió muchísimo, porque dejar a mi familia, dejar mis raíces, dejar mi cultura, para mí fue un montón, ¿no? Y después me fui arraigando acá, yo fui mamá acá, soy abuela acá, pero también te atraviesan un montón de situaciones, y la verdad que yo elegí Argentina como mi país, como mi segundo país, y creo que ese discurso de que somos el problema en Argentina es un discurso que vuelve a colar y que incluso se empieza a repetir en nuestros propios barrios, ¿no? Con este discurso de, bueno, el peruano narcotraficante, el peruano que vende droga, ¿no? Y creo que ahí hay mucho para desandar, y creo que convocarnos a asambleas donde podamos encontrarnos, donde podamos intercambiar con una información concreta, pero vuelvo a repetir que nuestros sindicatos y que compañeros y compañeras que están desde las instituciones acompañen esta lucha, porque vienen nuevamente en esta avanzada, y para mí la demostración hoy que hubo en la plaza es una demostración de que cuando unimos las luchas, cuando dejamos de mirarnos el ombligo y acompañamos a los más débiles, porque posta, nuestros viejos, nuestras viejas están siendo avasallados, pero también se viene la migrantada, que también viene siendo avasallada, discapacidad que también siendo avasallada, y me parece que es momento de unificar esas luchas, acompañarlas con mucha fuerza y ponernos a la altura, que para eso hemos construido nuestro sindicato, y para eso quienes estamos hoy acá no somos voz propia, sino somos la voz de todos esos compañeros y compañeras que están esperando, ¿no?, un acompañamiento y una respuesta por parte de nuestras herramientas. Georgina, Dina, muchas gracias por su tiempo. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con esto que se llama ¿Y si sale bien?